Bien. ¿Alguien más pudo meterle mano para avanzar numéricamente con el problema que habíamos dejado planteado? Ahí Martín me dijo que sí, que había metido en mano algo. Bien, veo que hubo muchas respuestas. Bueno, eh, retomamos de lo último que habíamos visto. Eh, Habíamos visto que si nosotros podíamos caracterizar la propagación. A ver, aguardame un segundito. Si queríamos caracterizar la propagación de la onda electromagnética en un medio, teníamos que, desde el punto de vista como era electromagnética, ver cuáles eran las constantes de ese medio. Habíamos visto que para el vacío teníamos la permitividad eléctrica del vacío como epsilon cero, la magnética como mu cero, y obviamente el vacío era un dieléctrico perfecto, con lo cual tenía sigma igual a cero. Un segundito, ¿eh? Perdón, ahí estoy de vuelta. Eh, con lo cual habíamos visto que la constante de propagación, que tenía una parte real y una parte imaginaria, era la constante de atenuación y la constante de fase, el alfa y el beta, que diferían básicamente este signo nada más. En el vacío no teníamos atenuación porque era un dieléctrico perfecto, por lo tanto alfa era igual a cero, eso lo podíamos ver. ¿Se acuerdan de que si si sigma es igual a cero, esto me quedaba 1 menos 1, 0. Mientras que de este lado, no. Me quedaba, si esto vale 0, me quedaba 1 más 1, me quedaba 2. Con este 2 se iba y me quedaba lo que después teníamos omega por la raíz cuadrada de mu 0, epsilon 0, que era lo que llegábamos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, y ahí veíamos que nos quedaba la relación de beta igual a omega sobre c, donde veíamos que la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el vacío era igual a la velocidad de la luz. Eso era el resumen de lo que habíamos visto. Y habíamos visto también que el gamma quedaba imaginario puro, porque quedaba nada más que el beta, o sea, gamma era j beta, la velocidad de propagación era la del vacío, y que era independiente de la frecuencia. O sea, todas las frecuencias se propagaban de la misma, eh, una onda, independientemente de la frecuencia, se propaga la misma, todas se propagan a la misma velocidad que c, todas las frecuencias. Entonces no hay dispersión de la onda en ese caso. Vamos a ver también, vamos a ver después, eso, y lo vamos a ver también en línea de transmisión, que en algunos medios puede haber dispersión de la onda. Habíamos visto también el concepto de impedancia intrínseca. Aguárdenme un segundito. Denme 5 minutitos que ahí retomo de vuelta.
Disculpen, ¿me escuchan de vuelta? Sí, sí, te escucho. Hola. Bien, perfecto. Disculpen los problemas técnicos. Bien, entonces, dijimos que la constante de propagación en imaginería pura, que era J beta, habíamos visto que la velocidad de propagación era independiente de la frecuencia, habíamos dicho, por lo tanto era un medio no dispersivo. La impedancia intrínseca del medio, la habíamos visto también, que también era un número complejo, esto lo habíamos visto también, y que para el caso del vacío nos daba básicamente 377 ohm reales, por eso habíamos llegado a que estaban en fase, el campo en fase temporal, estaban tanto campo eléctrico magnético. Yo te escucho Habíamos definido también entrecortado, el Leo. fasor campo eléctrico, Yo también. el campo real, la redundancia, la parte real del fasor o del número complejo. A ver, aguarden. ¿Ahora? ¿Acá me escucha mejor? ¿Se sigue Ahora sí, entrecortando? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, estoy haciendo la parabólica. Aguarden, me falta la silla nada más y arrancamos. ¿Hola? Ahí va. Bien. Y si nosotros tomamos la parte real del complejo del campo eléctrico, llegábamos a lo que habíamos visto el otro día, donde teníamos la dependencia temporal con el omega t, la dependencia del punto de vista del espacio con respecto al beta z y la fase inicial que teníamos ahí. Y el campo magnético en este caso lo único que difería era la magnitud con respecto al campo eléctrico y estaba en fase, ya que la impedancia era real pura. Y lo que habíamos dicho, tanto E y H son perpendiculares a la velocidad de propagación, están en cuadratura espacial y en este caso están en fase temporal. Bien. Esto lo habíamos simulado directamente. ¿Cuál es la diferencia entre un dieléctrico, entre el vacío y un dieléctrico perfecto? O sea, un dieléctrico no magnético y sin pérdidas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Están ahí todavía o se volvió a cortar? Yo te escucho bien, pero Estamos, sí, estamos no acá. creo que tenga que contestar yo, ¿no? Ah. ¿Cuál es la diferencia entre el vacío, que es el dieléctrico perfecto, y otro dieléctrico que no sea el vacío, pero que esté también sin pérdidas? ¿Cuál sería la diferencia? Acuérdense siempre que los medios electromagnéticamente se clasifican a través de sus tres parámetros. ¿Cuál es la diferencia de un medio, un dieléctrico perfecto que no sea el vacío, con respecto al vacío? ¿Qué cambia? Epsilon. Correcto, la permitividad nada más. Aparte es no magnético, por lo tanto al ser no magnético es mu cero. Bien, por lo tanto, si nosotros hacemos el mismo análisis que hicimos antes, vamos a llegar a que si sigue sin haber sigma, por lo tanto sigue sin haber atenuación. Y el beta, lo único que va a cambiar ahora es que va a cambiar con la raíz cuadrada de la
permitividad relativa. Se dan cuenta que lo único que cambia, el beta, en lugar de ser omega c como era antes, multiplicado, perdón, omega c, que era la raíz cuadrada de mu 0, epsilon 0, epsilon r, fíjense que ahora lo que me queda es omega sobre c por la raíz cuadrada de epsilon r. Quiere decir que en un dieléctrico perfecto o sin pérdidas, en un dieléctrico sin pérdidas, la relación que teníamos antes con respecto al vacío, ahora hay un raíz cuadrada de lo que valga la permitividad. Sigue siendo imaginario puro, y fíjense que como el épsilon es mayor que 1, el épsilon relativo es mayor que 1, si nosotros de esta ecuación despejamos la velocidad de propagación, fíjense que la velocidad de propagación me va a quedar c sobre la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Quiere decir que cualquier medio sin pérdidas, en principio seguimos con lo mismo, va a tener una velocidad menor a la del vacío, de acuerdo a la raíz cuadrada de la permitividad. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sigue la misma independencia de la frecuencia, va a ser un medio sin dispersión. La impedancia intrínseca, fíjense que va a seguir siendo real pura, pero se va a modificar según 1 sobre la raíz cuadrada de R. O sea, vamos a tener una impedancia real, pero menor que la del vacío. O sea, va a ser menor que 377 ohm, pero va a seguir siendo real. Si sigue siendo real, recuerden que tanto el campo eléctrico como magnético van en fase temporal. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que la longitud de onda por la frecuencia me daba la velocidad de propagación? Lo habíamos visto la clase pasada. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Que de hecho de acá, si jugamos con beta, fíjense que beta es omega, omega es 2 pi por frecuencia. Perdón. Ay Dios. Beta es 2 pi lambda. Y de ahí tener la relación entre velocidad de propagación, la frecuencia de la onda y la longitud de onda de la onda. Fíjense que la frecuencia depende de la fuente emisora. Quiere decir que si yo en un medio dieléctrico que no sea el vacío, la velocidad de propagación baja, ¿qué le va a pasar a la longitud de onda de la onda? Tiene que bajar para que el producto me siga dando la velocidad de propagación, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bien. Perdón, pero no leo el chat a veces, juego. Y eso lo podemos ver la semana pasada. Nosotros estamos ahí en el vacío, donde tenemos la permitividad relativa a la 1 y la permitividad relativa a la 1. O un medio donde tengo una permitividad, por ejemplo, que es 4, la longitud de onda se achica 2 veces. Pues, entonces, fíjense que teníamos senoides cristales. Se acopla la longitud de onda. profe, yo lo escucho muy entrecortado, no sé si soy el único. Yo arriba tengo
¿Ahora? Ahora se escucha un poco ¿Ahora me mejor, escucha pero por mejor? ahí cuando empieza a hablar seguido es como que se va cortando la... Bien. Bueno, voy a intentar mejorarlo. Tengo problemas técnicos hoy. ¿Ahora me pueden seguir escuchando? Sí, por Ahora ahora. sí. Hola. Bueno, fíjense lo que tenemos arriba, entre arriba y abajo, tenemos la onda en el vacío y abajo en un dieléctrico que tiene permitividad relativa 9. Si yo le pongo permitividad relativa 1 es como si fuera el vacío, por tanto las dos ondas son iguales. Si yo le pongo permitividad relativa 4, ¿ven lo que le decía? La longitud de onda se va a yo ingreso en un dieléctrico un motor permite Sale todo entrecortado, Leo. ¿Querés que siga yo? A ver si tengo más tapando. suerte. Por favor, dale. Dale, Guillermo. Vas a tener que dejar de compartir. Dejo compartir pantalla. Ahí dejé. Puede ser. No, todavía ahí sí. Llegamos acá. Y nos quedaba. Esperen que corro esto. Un dieléctrico no magnético, o sea que mu es igual a mu cero, pero con pérdidas. Las pérdidas se caracterizan o por la conductividad o por la tangente delta, es otra forma de caracterizar las pérdidas. Que la tangente delta, acuérdense que es la relación entre la corriente de conducción y la de desplazamiento, o sea, sigma sobre omega epsilon. Fíjense que la tangente delta está dada para cada frecuencia. Omega, acuérdense que es 2pi por la frecuencia. Nosotros teníamos las constantes de propagación, de atenuación y de fase en forma general, al darle ahora como la tangente delta, que es esto que está entre paréntesis, es distinto de cero, va a haber atenuación, esto va a dar un número positivo. Un puntero. ¿Qué quiere decir que hay atenuación? Que a medida que se propaga, en la dirección en que se propaga, se va a ir disminuyendo la amplitud. Si se propaga hacia la derecha, se va a ir disminuyendo la amplitud hacia la derecha. Si se propaga hacia la izquierda, va a ir disminuyendo hacia la izquierda. Y ahora la constante de fase beta, esto tiene una relación media compleja o complicada con la frecuencia, con omega. Ya no es lineal. Y la constante de propagación es un número complejo que va a tener tanto parte real como imaginaria. Acuérdense que la parte real es el coeficiente o la constante de atenuación y la parte imaginaria la constante de fase. La velocidad de propagación es siempre omega sobre beta, que es la velocidad con que se mueve el frente de onda. Va a seguir siendo menor a c, pero ahora va a depender de la frecuencia o de omega. O sea que si nosotros tenemos una señal compuesta por una poliarmónica, cada armónica va a tener una velocidad distinta.
Entonces la forma de la señal que sale no es igual que la que llega, se va a ir deformando. Obviamente se va a deformar más con respecto a la distancia. Esa deformación nosotros la llamamos dispersión. De ahí que los medios dispersivos son complicados para transmitir señales. O hay que hacer algo para tratar de que esa deformación no me distorsione tanto la señal que no la pueda reconstruir. Y ahora aparece otro concepto que es la profundidad de penetración, que es el inverso de la constante de atenuación. Antes, como era cero, la profundidad de penetración sería infinita para un medio o un dieléctrico perfecto o el vacío. Cuando el dieléctrico ya no es perfecto y tiene una conductividad, aparece una otra característica que le llamamos profundidad de penetración, que me da una idea que es la distancia en que la amplitud de la onda se atenúa un 36%. En 5 veces esto, en 5 veces la profundidad de penetración, ya la onda va a ser prácticamente nula. La impedancia intrínseca del medio ahora va a ser un número complejo que va a tener una parte real y una parte imaginaria, un módulo y un ángulo. Ese ángulo es siempre positivo, porque las dos, la parte real y la parte imaginaria de la impedancia intrínseca del medio, son números positivos. Dependiendo del medio, cuanto mayor sea la conductividad, va a ir creciendo el ángulo de la impedancia característica. Para calcular el campo eléctrico, una vez que tenemos el fasor, ahora el fasor, fíjense que la amplitud va a ir variando con la distancia. Y el campo magnético, que está siempre en cuadratura espacial, ya no va a estar en cuadratura temporal porque aparece el ángulo de la impedancia característica. Cuando divido el número complejo, acuérdense que resto el ángulo en forma exponencial o polar. Ya dejan de estar en fase y fíjense que la onda se va a ir atenuando a medida que, después vamos a verlo en el Excel, a medida que se propaga. Y ya los campos eléctrico-magnéticos llegan al máximo o a cero en distintos, no en fase, sino en distintos momentos. En este caso, el campo eléctrico adelanta el campo magnético. Acá se ve que cómo se va atenuando la onda, lo azul es el campo eléctrico, lo rojo el campo magnético. Fíjense que ya no están en fase, pasan por cero en distintos momentos y llegan al máximo en distintos momentos. Y a medida que avanza, la onda se va. Si yo me paro en un punto fijo del espacio y veo el módulo del campo, el módulo o en este caso la componente del campo eléctrico y del campo magnético, esta es una representación, acuérdense que están en cuadratura espacial. En uno, por ejemplo, en este caso, H es la componente Y y E es la componente en X. En cada punto del espacio, a medida que esto es en función del tiempo, es una senoidal. El módulo del campo eléctrico va a tomar un valor máximo positivo, después un máximo negativo y así sucesivamente. Ya no en fase, como pasaba cuando el dieléctrico, y a medida que me alejo, la amplitud va bajando, debido a la atenuación. ¿Alguna duda con cuando los medios tienen pérdida? ¿Una consulta? Es cuestión de practicar y hacer los cálculos para distintos medios. Cuando estamos hablando de un conductor no magnético, por ejemplo el cobre, que tiene la misma permeabilidad magnética que el vacío, y la permeabilidad eléctrica también, y al ser un conductor la tangente delta es mucho mayor a 1, o sea que la corriente de conducción es mucho mayor a la corriente de desplazamiento, que es la característica
de los conductores. Pero fíjese que esto va a ir variando a medida que varía la frecuencia. Para frecuencias muy altas, la tangente delta puede aproximarse a 1, incluso ser menor que 1, y el medio que nosotros decimos conductor, por ejemplo el cobre, pasar a funcionar como un dieléctrico. Por eso, que un medio sea conductor o dieléctrico depende en gran parte de la frecuencia, obviamente de sus características particulares, o sea, conductividad sobre todo, pero también de la frecuencia. No hay conductores absolutos, salvo el conductor perfecto, ¿no? Que decimos que la conductividad es infinita. En este caso, como la tangente delta, que es esto que está entre paréntesis, es mucho mayor a 1, podemos despreciar este 1 de acá. Va a dar una raíz cuadrada de un número muy grande, también podemos despreciar el 1 que está fuera de la raíz. Y se puede simplificar la atenuación, me quedaría directamente esto por la tangente delta. Si hago la cuenta exacta me da prácticamente lo mismo valor, porque la tangente delta es tan grande que me permite hacer esa aproximación. Si hago lo mismo, el mismo tratamiento con beta, veo que son iguales. O sea que la constante de propagación es un complejo con parte imaginaria igual a parte real. O sea que tiene un ángulo de 45 grados. Puedo calcular la velocidad de propagación, que siempre va a ser menor a la de la luz. Entonces, esto es la velocidad de fase, ¿no? Y la constante de la profundidad de penetración, como es la inversa de la parte real de la constante de propagación, toma esta forma. Fíjese que la profundidad de penetración depende de la conductividad del medio fundamentalmente y de la frecuencia. A mayor frecuencia, menor profundidad de penetración, o sea que la onda va a penetrar menos, una onda de mayor frecuencia en un mismo conductor va a penetrar menos que a menor frecuencia. Por ejemplo, si hacemos esta cuentita para el cobre, da alrededor de, creo que 9 milímetros en 50 Hz. Si yo subo, por ejemplo, a kilohertz, eso ya baja bastante. Se entiende que a frecuencias altas, los materiales que en corriente continua son conductores podrían comportarse como aislantes. Bueno, la impedancia característica, como es J omega mu sobre gamma, también me va a dar un número complejo que tiene como argumento pi sobre 4 o 45 grados. Siempre acuérdense que el argumento de la impedancia característica es positivo. No existen medios con ángulo negativo. Esto es lo que me va a decir que el campo magnético va a trazar 45 grados al campo eléctrico. Por ejemplo, esto es un medio un poco más conductor. A medida que avanza, fíjense que en este caso la diferencia de fase son 45 grados. O un octavo de periodo, ¿no? Vamos a ver un poquito por ejemplo, pongamos un medio con conductividad. A medida que avanza la onda, fíjense que ya no están en fase y a medida que avanza se van amortiguando. Si yo le subo la tangente delta, o sea que sube la conductividad, se atenúa mucho más rápido. Vamos a arrancar de cero. La profundidad de penetración es mucho menor para la misma frecuencia.
¿Alguna duda, alguna consulta, comentario? No, profe. Entonces podemos pasar al problema de la clase de hoy. Profe, Sí. ¿este archivo de Excel está colgado en el campus? Creo que no. Se lo podemos pasar por el... No, Guille, no está. No lo pasamos. Si lo pueden subir para que podamos jugar un poco, si Sí, no sí, lo cómo no. componemos cuando lo cosemos. Cómo no. Al final de la clase lo subí. Bueno, Hasta ahora vimos cómo se propagan las ondas en distintos medios, pero siempre eran medios ilimitados. O era o era el vacío, un dieléctrico con pérdida, sin pérdida, un conductor, pero siempre existía un solo medio. En la práctica es común que una onda electromagnética pase de un medio al otro, porque hay un obstáculo, porque hay una barrera. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y depende cómo incida la onda con respecto a la superficie de separación, es el tipo de fenómenos que ocurren. Nosotros vamos a ver el más sencillo, que es una incidencia normal, o sea que la onda incide normalmente en la superficie de separación, que en este caso va a ser un plano. O sea que tenemos la expresión fasorial del campo eléctrico de una onda uniforme linealmente polarizada que se propaga en el vacío, y en el plano I igual 0 arranca otro medio que es un dieléctrico con pérdidas, no magnético, y queremos ver qué pasa tanto en el vacío como el dieléctrico. ¿Se entiende el problema? La diferencia con lo que vimos hasta ahora. Si no, lo volvemos a repetir. Hay una fuente que genera una onda plana, que está del lado, digamos, izquierdo, que genera este tipo de fasor del campo eléctrico. Como es una onda electromagnética, tiene un campo magnético asociado, que nosotros estaríamos en condiciones de determinarlo. Cuando llegan al plano I igual 0, arranca otro medio, que es un dieléctrico con pérdida. Entonces ahí nosotros sabemos cómo se propaga tanto el vacío como el dieléctrico con pérdida. Lo que nos falta es ver qué pasa en la superficie de separación, que ahí también tienen que cumplirse las ecuaciones de Maxwell. En todos los puntos del espacio se tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell. No podemos usar la forma puntual o diferencial de las ecuaciones, pero sí, ¿se acuerdan qué pasaba con los campos en las superficies entre medios? Las condiciones que tenían que cumplir, aplicando a esa superficie las condiciones que tienen que cumplir los campos, podemos determinar qué pasa tanto en el dieléctrico como en el vacío. La propagación ya la vimos, tenemos las características de los medios, tanto sea del vacío como del dieléctrico. Podríamos calcular las constantes de alternación de fase, de propagación e impedancia intrínseca del medio. Y ahora, por ejemplo, desde la izquierda viene, nosotros tenemos como dato el campo eléctrico. Tenemos el fasor. ¿Qué nos está diciendo este fasor? Por ejemplo, eso que me dice. No sé si me escuchan. Yo sí. Esto me dice que este campo eléctrico de la onda está polarizado en la dirección Z. Fíjese que para cualquier punto del espacio, obviamente no depende ni de X ni de Z, depende solo de Y.
la dirección del campo eléctrico es siempre en Z. O sea que esa es la polarización. Acuérdense que cuando hablamos de polarización de una onda, nos estamos refiriendo a la dirección que toma en todo instante el campo eléctrico. Esa es la convención. ¿Esto qué es? La amplitud. Casi. Sería el fasor inicial en el origen. En realidad es un número complejo que tiene dos cosas. La amplitud, que en este caso coincide porque este es un número totalmente real, pero podría tener acá un fasor, qué sé yo, 10 por e a la menos j o a la j pi sobre 4, qué sé yo. Este complejo que está adelante del término este exponencial complejo me da el fasor que me dice la amplitud y la fase inicial en el origen. En este caso es 0, o sea que la amplitud, ahí está bien. Y este término, ¿qué me está diciendo? Este es el que más habla. ¿Puedo determinar para dónde se propaga esa onda con ese término? ¿Cómo, profe? Viendo eso que está recuadradito, el exponente de la exponencial compleja esta, ¿puedo determinar para dónde se propaga, para dónde se mueve la onda esa, cuyo campo eléctrico está es este fasor? Este I de acá que me está diciendo, junto con este menos de acá del menos J. ¿Se acuerdan la expresión compleja del fasor? Esto me dice directamente la dirección de propagación. Como tengo menos I, se mueve en la dirección de las I positivas, o sea, hacia la derecha. Si fuera más J6I, se movería para el otro lado. Si fuera más J6Z, se movería para la Z negativa, y así. Eso lo vieron creo que la clase pasado y está en el video de Leo. ¿Y el 6 este qué es? O sea que sabemos que se mueve para la derecha. Todavía no sabemos cuál es la velocidad, pero sabemos que se mueve para acá por el menos JI. ¿Y este 6 qué significa? Lo vimos hace 2 minutos, ¿eh? ¿Qué letra le daba yo a esto que acompañaba la parte imaginaria del exponente del fasor? Era la constante de fase, beta. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 2 minutos? Sí, profe. Si esta onda se mueve hacia la derecha, ¿cuál sería la dirección y sentido del vector h?
Esta sería la presión general de esta onda. ¿Para dónde apuntaría el vector de H? Hasta ahora sé dónde apunta E y dónde apunta B, la velocidad de propagación. Para los X positivos, Para los X positivos. Todos lo ven, ¿no? Porque con la regla de la mano derecha yo voy de E a H y me da la dirección de propagación. Sale de resolver la ecuación de Maxwell, pero no hace falta inventar la pólvora con la regla de la mano derecha. Yo sé, como siempre están en cuadratura espacial, sé exactamente tanto E, H y la velocidad de propagación, que es un vector, están siempre en cuadratura para las ondas planas, cuadratura espacial. Si yo conozco de los vectores, sé la dirección del otro. Acuérdense que el producto vectorial de E por H me da la dirección y sentido de B. Cuando esta onda llegue al plano de separación, que es el plano IZ, o sea, donde es XZ, perdón, donde I vale 0, como en esa superficie tiene que cumplir también las condiciones de contorno de los campos, va a haber una onda que rebota, que le vamos a llamar onda reflejada, en el medio 1, o sea, en el vacío, y una onda que se va a seguir transmitiendo, esa sería la onda reflejada, y una onda que se va a seguir transmitiendo en el medio 2, o en el dieléctrico con pérdida. Y en la superficie de interfase I igual 0, tiene que cumplir en todo instante las condiciones de los campos en la separación de medios. Fíjense que como la onda reflejada vuelve en el mismo medio que la incidente. La verde es la incidente, la azul es la reflejada. La velocidad, la frecuencia de las tres van a ser la misma porque depende únicamente de la fuerza, de la fuente, ¿no? Si la frecuencia es la misma y el medio es el mismo, la velocidad de la onda reflejada es igual y contraria a la velocidad de la onda incidente, que es el mismo medio. No necesariamente la de la onda transmitida, o sea, en el medio 2. Esta puede ser menor. En caso, si de un lado es el vacío, del otro lado seguramente va a ser menor. Por eso fíjese que esta flechita es más chiquita que esta. Y la amplitud de los campos va a depender de las condiciones de contorno que ahora la vamos a analizar. ¿Se entiende qué pasa cuando una onda llega a una interfase entre medios distintos? Hay una que rebota como un espejo y parte se sigue transmitiendo. A la que rebota le llamamos reflejada y a la que se sigue en el otro medio transmitida. Entonces ahora hay que caracterizar cada medio. En el medio 1, que es el vacío, conocemos la impedancia característica, que es 377 ohms prácticamente. La constante de propagación es imaginaria pura. Y en el medio 2, como tiene pérdidas, la impedancia característica va a ser un número complejo. Y la constante de propagación también va a ser un número complejo. O sea que se va a atenuar o no se va a atenuar en este medio la onda transmitida. ¿Cuándo se atenúa una onda? El nombre directamente te lo dice. La constante de propagación tiene la parte real, se llama constante de atenuación. Eso me dice si se atenúa o no. Si la constante de atenuación es 0, como en este caso en el vacío, no se atenúa. Si es distinto de ese lado, va a haber una atenuación. Mientras que la parte imaginaria es la constante de fase, que me dice cómo va a variar la fase a medida que se propaga. Fíjense que beta 2 puede ser distinta a beta 1. Ahora lo vamos a determinar. Ya lo vimos cuando vimos cómo se propagan en distintos medios.
Entonces analicemos ahora la onda incidente. Tenemos el fasor del campo eléctrico. ¿Cuánto vale el fasor del campo magnético asociado a este campo eléctrico de la onda incidente? ¿Cómo lo puedo determinar? Conozco todo esto. ¿Para qué calculamos la impedancia intrínseca del medio? Volvamos al fasor del campo eléctrico. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? ¿La puedo sacar del fasor? Empecemos por el principio. ¿Qué es la frecuencia de una onda? No sé si se cortó el sonido. Yo tengo esto era 10 por E a la menos J6I. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? Lo puedo determinar con el fasor U. Bueno, algo más básico todavía. Si yo le digo que el fasor tensión de mi casa es de 220 volts, ¿qué frecuencia es? ¿Qué frecuencia tengo yo en mi casa? 50. 50 porque es igual a la tuya, pero no sabés que yo tengo 50. Si yo vivo en Estados Unidos tengo 60. Con el fasor no me da información de la frecuencia. Uno ya la conoce porque cuando habla de frecuencia industrial está seguro que va a ser 50 Hz, pero en este caso las ondas electromagnéticas tienen frecuencias que varían desde los Hz hasta los gigahertz. Con el fasor no puedo saber qué frecuencia es, tengo que tener otro dato que está implícito, en este caso en el medio en que se propaga. Yo desconozco omega para pasar a la forma real o instantánea del campo eléctrico, la que existe en realidad. ¿Cuánto vale omega? No lo sé, si no sé la frecuencia. Pero ¿cómo lo puedo determinar? Si se propaga en el vacío, ¿qué conozco del vacío? Que es una constante universal. Lo dijo La Leo velocidad de la luz. que se va a propagar a la velocidad de la luz, no queda otra. Si esto no fuera el vacío, no podría avanzar más, porque tendría que tener otro dato, por ejemplo, la velocidad de propagación. Pero la velocidad de propagación del vacío nadie me la dice porque todos lo sabemos, a diferencia de la frecuencia de mi casa, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, prácticamente, redondeándolo. Si conozco la velocidad de propagación, ¿puedo determinar omega? Conociendo beta. Beta sabíamos que era 6, ¿no? Porque es un dato, ese sí es un dato del fasor. La constante de fase forma parte del fasor, la frecuencia no. ¿Cómo la calculo? Si tengo beta, ¿tengo la longitud de onda?
¿Sí? Claro que sí, si la longitud de onda es la longitud en la dirección en que se propaga, en que se vuelve a repetir la fase de la onda. ¿Qué relación hay entre beta y la longitud de onda? Es la definición, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que la longitud de onda es 2pi sobre beta o también lo puedo sacar que la velocidad de propagación es siempre omega sobre beta? De acá puedo sacar omega o la frecuencia. O puedo obtener la longitud de onda, sé que multiplicado por la frecuencia me da la velocidad de propagación. Si tengo un producto de dos números igual a otro y tengo dos, tengo el tercero. Se entiende que de acá puedo sacar omega. Sí, Si no me hubieran dicho que el medio es el vacío, me tendría que haber dado otro dato. Por ejemplo, si me dicen que un medio que fuera, vamos a suponer que en vez de vacío es un dieléctrico perfecto con épsilon relativo 4. ¿Cuánto vale la velocidad de propagación ahí en ese medio? C dividido raíz de 4. Claro, la mitad de la velocidad de la luz. Entonces ahí también lo podría sacar, pero me tendrían que dar un dato del épsilon y que sea sigma igual a 0. Un dieléctrico perfecto no tiene conductividad. Sabemos que la impedancia característica del vacío vale 377, o sea que para calcular el campo magnético de la onda incidente, ¿en qué dirección dijimos que iba a estar? Los X positivos. Los X positivos, y el módulo lo divido directamente. De ahí la importancia de sacar la impedancia característica del medio. Es fácil calcular la amplitud del campo magnético si tengo la amplitud del campo eléctrico. Fíjense que está en fase. El término este que me representa la fase es igual, tanto para el campo eléctrico como el campo magnético. ¿Se entendió eso? Sí. Si lo paso, obviamente lo multiplico por E a la J omega T y le saco la parte real, obtengo la expresión instantánea del campo magnético. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora me tengo que fijar que las condiciones que tienen que cumplir los campos en la separación entre medios, que eso salen de las ecuaciones de Maxwell. ¿Se acuerdan que en este caso esto me está diciendo que la componente normal del campo de vector desplazamiento se conserva, la componente normal de B se conserva? Lo que pasa es que como la onda plana no tiene componente en la dirección de propagación, estas dos primeras ecuaciones no me sirven para nada, porque son cero de ambos lados. Las que me van a interesar son las otras, que me dice que la componente transversal del campo eléctrico se conserva y la componente transversal del campo magnético también. Fíjense que el campo eléctrico solo tiene componente transversal, igual que el campo magnético. Respecto a la superficie de separación, es un plano que sale de la pantalla. El campo eléctrico y el magnético no tienen componente
en la dirección normal a la separación. Por eso se llama incidencia normal. El vector velocidad de la onda incidente es perpendicular a la superficie de separación. Y como no tiene componente en la dirección de propagación, estas dos primeras no me sirven, porque es 0 igual a 0. Las otras sí. Fíjense que en el medio 1 tengo dos ondas. Una que se propaga hacia la derecha, que es la incidente, y una que se propaga hacia la izquierda, que es la reflejada. Para que se propague hacia la izquierda, tengo que cambiar el sentido de h. Acuérdense la regla de la mano derecha. El vector h tiene que estar entrante. Entonces vamos a hacer estas dos. En el medio 1 tengo dos ondas, que es la componente en z de la onda incidente más la componente en z de la onda reflejada, que me daría la componente en z total en el medio 1, tiene que ser igual a la componente en z de la onda transmitida, que es la roja. En h, como las direcciones son iguales pero los sentidos son contrarios, tengo que restarlo. Ven que este sistema de ecuaciones representa estas dos condiciones. Si lo paso solo en función de los campos eléctricos a través de la impedancia característica, fíjense que en este sistema EZ incidente es dato y tengo dos incógnitas. La componente en Z de la onda reflejada y la componente en Z de la onda transmitida. Dos ecuaciones con dos incógnitas tiene solución. Si a la relación entre la onda reflejada y la onda incidente le llamo ρ, coeficiente de transmisión, que puede ser un número complejo, y a la relación entre la onda transmitida y la onda incidente le llamo coeficiente de transmisión, lo puedo poner en función de estos coeficientes. Y queda este sencillo sistemita de 2×2, cuya solución son estas. Fíjense que una vez que tengo este coeficiente, para calcular el fasor de la onda reflejada, multiplico el coeficiente de reflexión por el fasor de la onda incidente, que es un dato. Lo mismo con el coeficiente de transmisión. Salvo en el caso que los dos medios sean sin pérdida, donde las impedancias características son números reales, en general, para medios más generales con atenuación, tanto el coeficiente de reflexión como el de transmisión son números complejos, o sea que tienen parte real y parte imaginaria. Cuando yo lo multiplico, tengo que multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Lo mismo que hacen en álgebra de primer año. O sea que la onda reflejada tengo que multiplicar la onda incidente. Fíjense que ahora el factor de la fase, en vez de un menos, tiene un más, porque esta onda, la reflejada, se mueve hacia la izquierda. Por eso tengo que saber leer los fasores. Este término me da mucha información. Perdón. Y para el campo magnético lo divido por la impedancia característica del medio 1, porque la reflejada se propaga en el medio 1, pero como esto es un número complejo me va a quedar desfasada. Fíjense que pueden estar desfasadas. En la transmitida lo mismo, con el coeficiente de transmisión.
Ahora vamos a ver un Excel cómo se comporta la onda en estas circunstancias. Obviamente el campo eléctrico resultante en el medio 1, que es el vacío, va a ser la suma o la superposición de la onda incidente y de la onda reflejada, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Reemplazo por lo que obtuve antes en una expresión de este tipo. Lo multiplico por E a la J omega T en el caso de... y saco la parte real y obtengo... Fíjese que ahora no es una onda senoidal como la conocíamos hasta ahora, porque estoy superponiendo una onda que se propaga en un sentido con una que se propaga en el sentido contrario. Si trabajo en el módulo del fasor, llevo a una expresión de este tipo, con un poquito de álgebra, donde las magnitudes que acá son reales, ¿no? Porque el módulo es un número real. ¿Cuándo va a ser máximo el módulo del fasor del campo eléctrico? Viendo esta ecuación. ¿Qué tiene que pasar para que esta expresión sea máxima? Sin necesidad de sacar la derivada igual a 0 y todo eso, ¿no? Esto es una constante, no la puedo mover, tendría que maximizar lo que está acá adentro. En el argumento del coseno. Cuando el argumento del coseno vale 0 o múltiplos de pi, ¿no? De 2pi. O sea que cuando este término, a ver si puedo ponerlo. Cuando este coseno se me hace 1. Si esto se me hace 1, fíjese que acá es un trinomio cuadrado perfecto y me queda directamente que el módulo máximo del fasor del campo eléctrico en el medio 1 va a ser el fasor de la onda incidente por 1 más el módulo del coeficiente de reflexión. Para hacer el mínimo esto tiene que ser menos 1 y llego a la misma condición pero con el signo menos. Ahora vamos a ver qué implica esto. Esto quiere decir que va a haber puntos en el espacio que tengan una mayor magnitud de campo eléctrico y puntos que tengan mínima magnitud de campo eléctrico. Pasa lo mismo con el campo magnético, aunque son distintos puntos. La separación entre dos máximos, independiente, como esto es una constante, independientemente, es obviamente la longitud de propagación de la onda al medio 1 sobre 2, por este 2 que aparece acá adelante. Fíjense, en negro está la onda que es la superposición de la incidente, creo que roja es esta, y la azul que es la reflejada, o verde, perdón. La verde y la reflejada. Fíjese que la magnitud en cada punto del espacio es distinta, a diferencia de la onda incidente o de onda reflejada, que era una onda que no tenía atenuación ni nada. Y si yo veo, vamos a ver un Excel, creo que tengo un Excel por acá. También en verde la onda incidente, en azul la reflejada
y en rojo la transmitida. Este es el vacío, lo que está en blanco, y lo que está grisado es el dieléctrico. Abajo está la superposición de ambas ondas. En el dieléctrico hay una sola onda, que es la que se propaga hacia la derecha, entonces me da lo mismo, ¿no? Esta parte negra de acá es igual a la parte roja de arriba. A medida que avanza la onda, fíjese que la magnitud de la resultante como que crece y decrece. Yo le podría poner la envolvente, tiene una forma así, con el doble de la frecuencia. ¿Qué pasa cuando suman una onda incidente con una reflejada de igual amplitud y fase? ¿Se anula? Se anularían si irían en el mismo sentido, pero una va y una viene. No se pueden anular, nunca. Esta es la incidente, ¿no? La reflejada va para el otro lado. Si yo sumo las dos, vamos a apagarla. Si yo sumo las dos, sube y baja, digamos. Me crea un patrón de este estilo. Si el medio es un conductor perfecto, fíjese qué le pasa a la onda. ¿Se acuerdan qué tipo de onda es esto? Es una onda que tiene nodos y valles fijos en el espacio. Esto representa el espacio, ¿no? Una onda estacionaria. ¿Se acuerdan eso de física 1 y física 2? Es, por ejemplo, como vibra una cuerda de una guitarra. En este caso, de los puntitos estos, el campo eléctrico es siempre nulo, en puntos fijos del espacio, mientras que nosotros va a ir creciendo y decreciendo senoidalmente. Y hay puntos en el espacio que tienen la amplitud máxima. Si esto baja, ya es una superposición de una onda viajera con una onda estacionaria. Por eso la amplitud parece que crece y decrece. Fíjese que en cada punto del espacio tiene una amplitud distinta. A diferencia de la onda incidente, que fíjese que en todo el punto del espacio crece y decrece, pero siempre hasta el mismo valor. Esto es particularmente importante en las líneas de transmisión, porque voy a tener, por ejemplo, en puntos de la línea de transmisión donde tengo el campo máximo que me puede pinchar el dieléctrico. Lo vamos a ver cuando veamos línea de transmisión. ¿Alguna duda, comentario? No, profe. Esto cuando tengo dos medios, puedo tener más de dos medios. Por ejemplo,
Esto es un medio. Este es otro medio, por ejemplo, el vacío. Y tengo una capa de otro dieléctrico. Acá la onda se va a reflejar, se va a transmitir y acá también. Tanto en el medio 1, el medio 1, el medio 2, el medio 3. En el medio 3 va a haber una onda hacia la derecha. En el medio 2 va a haber una a la derecha y una a la izquierda, y en el medio 1 también. Yo puedo elegir en relación a cuánto valgan las impedancias características de los medios y esta distancia, llamarle E, de tal forma que me anule este reflejo. Esto se llama película antirreflejante, que es lo que usamos lentes. Ahora se hace también de otra forma, pero era una de las primeras formas que se hacían las películas antirreflex. A veces es importante evitar el reflejo. Profe, no entendí bien cómo es que se puede anular esa onda reflejada en el medio. Si la impedancia característica del medio es de un determinado valor, que no se lo digo porque posiblemente lo tengan que calcular ustedes en la actividad, y el espesor es de un cuarto de la longitud de onda de la onda acá, ¿no? Esta va a tener una longitud de onda, esta otra y esta otra. Porque yo tengo que cumplir las condiciones de borde tanto en esta superficie como en esta. Matemáticamente se puede determinar que si yo elijo un medio que tenga una determinada característica de su impedancia respecto a la impedancia 1 y la impedancia 3, y es de un cuarto de la longitud de onda, me anula, esa por la propiedad de las exponenciales complejas, me anula el reflejo en el medio 1. Una vez que hacen la cuenta se dan cuenta porque, digamos, no le quiero adelantar el... Hay otros medios que son multicapa, ya ahí se empieza a complicar más. Pero tiene muchas aplicaciones, tanto en óptica como en medición. No sé si alguno vio algún radar para transporte aéreo, o militar o civil. En general el radar está dentro de como una esfera dieléctrica que se llama radomo, y el tema es que esa esfera sea lo más transparente posible de las señales, que protege al radar de la inclemencia climática, sobre todo cuando hay granizo y esas cosas. Entonces se eligen los espesores y los materiales de tal forma de anular, de que esa cobertura sea lo más transparente posible de la señal de radar. Obviamente esto sirve para una frecuencia única, ¿no? A medida que yo vaya a la frecuencia, esto deja de servir. Cuanto más modifique esa frecuencia, más variación voy a tener. Voy a empezar para cierta frecuencia a tener ese reflejo.
Yo recomendaría que repasen los videos de onda electromagnética. Es un tema bastante importante y de mucha aplicación. Entonces repasemos. La frecuencia, ¿de qué depende una onda? ¿Depende del medio en que se propaga? Sí, Vamos a ver, ¿qué es la frecuencia de una onda? Escribamos la expresión. A ver. Sí, Juan, depende de la fuente. Depende únicamente de la fuente, no del medio. En realidad la respuesta es no. Vamos a hacer que se propague en el eje Z. Con una fase inicial. La frecuencia está acá, ¿no? Sí. El tiempo depende del medio en que me muevo. Digamos, si estoy en el vacío, el reloj anda más lento que si estoy en el agua. No. No. No, O sea que este término no depende no hay nada del medio que me diga acá. En cambio, esto sí. ¿Se acuerdan que esto tiene este vale, ponemos por acá, la raíz cuadrada de mu por epsilon. Fíjese que este sí depende del medio. Por la raíz de 1 más la tangente delta al cuadrado. Fíjate que este beta sí, la fase sí depende. Y esto está relacionado a la longitud de onda. O sea que la longitud de onda sí depende, tanto depende del medio. Por eso la longitud de onda en un dieléctrico con permitividad eléctrica 4, relativa a 4, es la mitad que en el vacío. Lo que le mostró Leo. La velocidad también, porque la velocidad es a fase constante, lo derivo y me queda
omega igual a beta por diferencial de z respecto al tiempo. Esta es la velocidad. O sea que la velocidad de propagación va a ser omega sobre beta. Si omega varía con esta forma, en la tangente delta está, vamos a poner omega epsilon y sigma. Fíjese que omega no es lineal en este caso, si la tangente delta es distinta en este caso. Esta onda tiene atenuación, la que escribí acá. ¿Me puedo dar cuenta viendo eso si tiene atenuación? Sí. Porque sí, digamos, ¿qué es lo que me dice que hay atenuación? Por beta. No, beta es la fase. Este término, fíjese que para z, en z igual 0, esta exponencial me da 1. En z igual, qué sé yo, 2, ya me da e a la menos alfa es siempre un número positivo por 2. Esto es menor a 0, menor a 1, perdón. O sea que a medida que la amplitud, a medida que yo me mueva para la z positiva, va a ir cayendo de forma exponencial. Esa es la atenuación. Mientras que la onda va a ir fluctuando entre. Beta, la constante de fase me habla de la fase. La constante de atenuación me habla de la atenuación. Digamos, está puesto así los nombres a propósito. Entonces dijimos que se propaga para el sentido de la z positiva por este signo menos de acá, ¿no? H, no me interesa cuánto vale únicamente en qué dirección va a estar. X positivo. O sea que está, digamos, paralelo a E, No, Y. en I. ¿Por qué? Porque E por H me tiene que dar el sentido de propagación, dijimos que la Z es positiva. Eso, digamos, es lo primero que hay que analizar en la onda. ¿Qué es esto? O dicho de otra forma. ¿Cuál es el fasor del campo eléctrico de esta onda? El ingeniero electricista usa los fasores hasta en la sopa. Vamos a borrar lo que está. Ya lo dijimos.
todo dentro del fasor vectorial tiene el mismo versor, ¿no? Vean los apuntes que tienen hasta ahora. ¿Se acuerdan cuando pasábamos de la expresión temporal a la fasorial y viceversa? Bueno, ahora queremos pasar de la expresión temporal, que es esta, a la fasorial. ¿Cuál es el fasor en el origen? El origen es cuando z vale 0, ¿no? Es 0. Y este de acá es 0 por e a la j phi 0. En este caso no tiene fase 0 el fasor inicial, porque aparece este término. A esto lo tengo que multiplicar por e a la propagación menos j beta z y el término e a la menos alfa z. Este es el fasor. Fíjese que el módulo va a ir disminuyendo a medida que z crece y la fase me dice el sentido de propagación. Y tiene un ángulo inicial en el origen, en el tiempo cero y en el origen. Porque no es más ni menos que a esto, digamos, cuando lo multiplico por e a la j omega t y le saco la parte real, obtengo esto. No sé, Leo, si vos querés aclarar algo. No, Guille, no es. La verdad que estoy preocupado, digamos. No podemos Digamos, como seguirlo tenante el deben tema. estar mirando el partido. Cada tanto No sé quién está jugando hoy, la verdad que. Argentina-Perú, gana Argentina 1-0. Yo estaba Ah, de reojito también. igual que la semana pasada. Pero bueno, qué sé yo. Nada. Tenemos que ver qué hacemos con la materia, pues se está yendo la miércoles la materia, gente. Todas las actividades atrasadas, las clases, no hay respuesta. Me parece que, no sé, vamos a hablar con Guillermo una semana, porque si no le pegamos una vuelta al timón entre todos, esto se va a pique. Nosotros damos todas las facilidades que podamos, pero digamos, depende de ustedes. Nosotros tenemos que seleccionar que adquieran ciertas capacidades, digamos, que son importantes no solo para esta materia, sino para lo que viene. Tienen que hacer un par de problemitas cada tanto entre el grupo de 4 en vez de dar un examen, me parece que es una ventaja importante que ustedes tendrían que aprovechar. Y hasta hoy tendríamos que estar lanzando, en realidad la semana pasada, la actividad 4, y todavía está empezando a entregar la 2 y la 3, nada. Y estamos a casi noviembre ya. Digamos,
se está yendo la mano el tema de la aprobación de la materia, gente, si siguen así. No vamos a entregar todo el 25 de febrero. La idea de del formato de la materia para que la siguieran, no la siguen la materia por los motivos que todos tienen justificados, pero que bueno, en definitiva están estudiando en la facultad y hay que estudiar, más allá de todos los atenuantes que haya dando vuelta por el camino. ¿Qué sé yo? Si no, es como que con Guillermo estamos grabando clases por grabar, digamos, directamente no nos conectamos, le grabamos las clases y se las dejamos grabadas, como si fuera un refuerzo de una clase teórica, digamos, y casi no hay interacción. No hay respuesta de ustedes. En fin, bueno. En la semana vamos a estar enviando la actividad 4, que es básicamente inducción electromagnética, todo lo que es campos variables en el tiempo, variación lenta. Y después va a quedar la actividad 5 que va a englobar lo que de este tema hasta fin de año. Son 5 actividades en principio, más el problema abierto para la promoción. Está bien, igual acá ahora veo en el chat que contestaban, se ve que no anda bien el sonido, pero bueno, Sí, había yo gente que estaba atenta, fue había gente que cuando estaba hablé yo, atenta. sí, que vos dijiste, ahí fue que yo dije, sí, depende de la fuente que dije el compañero. Cuando uno está compartiendo pantalla no parece estas cosas. No, te Pero vuelve loco, chat. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Bueno, profe, buen fin de.